Marcos capítulo 2. El tema de Marcos hemos ya describido. El tema ha sido de que Cristo es rey. Cristo es capitán de nuestra salvación y que tiene todos los requisitos de un buen líder, un buen capitán. Y los gobernadores de la tierra en los días de Jesús eran los romanos. Estos romanos mantenían el orden y por eso había paz en todo el imperio romano. Y habían hecho sus caminos de piedra, y caminos bien famosos que todavía existen allá en Europa, donde ellos habían hecho los caminos para negocio, para que hubiera fácilmente transporte de la mercadería de un lugar a otro. Entonces también mantenían el orden en el mar, el Mediterráneo. Y por eso tenían sus soldados puestos en todos lugares para mantener el orden. Y tenían orden también de rango. 100 soldados tendrían centurión. Y conocimos a Cornelio, el centurión, allá en Hechos 10. Y se mencionan varias veces los romanos, los centuriones, en los evangelios también. Pero ellos respetaban mucho el orden y no podían soportar el desorden. Si hubiera alboroto donde quiera, enviaban sus legiones para calmarlo y eran muy sangrientos a veces en castigar a los que permitían o que provocaban el desorden. Pero ahora podían ellos admirar a Jesús por su forma de dirigir, por su forma de mantener la disciplina de los israelitas. Entonces, en Marcos hay mucha énfasis en la potestad de Jesús, la autoridad, el mando de Jesús, el orden, su disciplina. Y cada día, desde temprano hasta el fin del día, está caminando, está enseñando, está echando fuera demonios, sanando. Siempre hombre de acción. Entonces la palabra que se encuentra muchas veces en Marcos es la palabra enseguida o inmediatamente, porque siempre expresa el concepto de acción. Y así fue Jesús. Indefatigable, ¿cómo se llama la palabra? No se fatigaba. Infatigable. Sí, infatigable, ¿verdad? Incansable. Incansable, muy bien. Entonces, así fue Jesús. Y aquí en capítulo 2, otra vez vamos a notar 1, 2, 3, 4, 5 veces hay énfasis en este capítulo del mando de Jesús y su orden, su forma de dominar cualquier situación. Vamos leyendo del versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Capernaum fue una ciudad de Galilea. Estaba la ciudad pegada al mar Galilea. Y entonces fue el hogar de algunos de los apóstoles y un centro de mucho del trabajo al principio del ministerio de Jesús. Ahora en esta casa, en Capernaum, y hace poco ellos allá en Israel descubrieron la sinagoga donde Jesús trabajaba, porque tenía fundamento, fue una sinagoga grande y muy antigua. Muy interesante cómo fue
la sinagoga de ellos. El versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Que Jesús estaba en casa, no en la sinagoga, en casa, pero se oyó que estaba allí. Muchos venían para escucharlo, como también escuchaban a Juan Bautista antes. Pero también tenían otro motivo, porque muchos oían de que Jesús tenía poder sobre los demonios y sobre la enfermedad. Pero le están escuchando. El 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Okay? Un paralítico cargado por 4, ¿cómo será? Tal vez en ¿Una camilla? Sí, una camilla, ¿verdad? Sí. Cuatro personas en cada esquina de la camilla, ¿verdad? Entonces le están llevando. Y como no podían acercarse a él, porque ni siquiera había espacio en la puerta, ¿verdad? Todos están apegados a la casa, adentro y afuera, y aún a la puerta, y no podían entrar. Entonces dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Okay. ¿Cómo fue el techo de ellos? Arriba quitaron las tejas. Okay. Entonces, tenían como en México, techo plano, ¿verdad? Una terraza. Entonces, para que no entrara el agua, pondrían como varas y hojas de palma y mucha tela, y después encima tierra, ¿verdad? Bastante tierra para que hubiera un sello, ¿verdad? Y podía el agua salir por los lados y no entrar en la casa. Entonces no era de concreto. En México concreto, ¿verdad? Porque si fuera concreto no pudiera haber Hueco. hecho esa entrada. Muy bien, entonces dice, descubrieron el techo. Lo dañaron Pues, entonces. pues un hoyo grande, ¿verdad? Que, pues, vamos a bajar un hombre en su camilla. Okay. Entonces tenía que ser bien grande. Grande. Y ¿qué están pensando los adentro, verdad? Destruyendo el techo. ¿Qué está pasando en el techo, verdad? Están adentro hablando, Jesús enseñando. Mientras tanto, y esto no fue poco tiempo, esto costó tiempo, ¿verdad? Para descubrir el techo y bajarle. Dañarlo. Entonces todos estaban pues atentos. Ruido. Podían escuchar lo que estaba haciendo. Se bajó, entonces el hombre, me imagino ¿cómo se llama? Con soga o algo así, de cuerdas. O sea, Entonces se bajó. tuvieron que dañar el techo. Sí, creo que Ya sí. no les importa. Dañaron el No techo, pidieron tuvieron que permisos. volver a arreglar Sí, después, que ¿verdad? dañaron el- Sí, Los techos debieron haber sido hechos de otras cosas que no sé, que son diferentes ahora y más fáciles. Bueno, Sí. mi papá era maestro de obra y en Ujú. México se hace la casa de concreto, de block, Ujú. y arriba es las palmas, pero Ujú. las palmas el que sabe tiene que acomodarlas de tal manera que el agua escurra, que no Oh, sí. penetre a la casa. Ujú. Entonces hay de pura palma, sí. palma, pero son tan gruesos así los techos. Sí. De pura palma, de Ujú. esas que tienen el cabo grande. Ujú. Y tienen que saber cómo acomodarla. Sí. Pues Entonces digo yo es que- fácil abrir un techo de Sí. palma. Hombres con fuerza lo podrían hacer. Imagino que ese de la historia era de pura palma. Es muy posible. Pero era trabajito también, ¿no? Sí, como no, pues Muy es posible. dura, Fuerza. es muy dura la Y palma. después para Ok. volverlo a poner, ¿no? Muy bien. Ok, dice entonces, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo 5. Y al ver Jesús Mucha fe. la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ok.
está enfermo, obviamente es paralítico. Ahora, ¿vio la fe de quién? Del paralítico. No. De todos. Pues los que Los que le le ayudaron. bajaron. Los que dice. le ayudaron a bajar. Los que le bajaron vieron la fe de ellos, pero no perdonó a ellos. Sino al paralítico. Perdonó El paralítico. al paralítico. ¿Por qué? Porque era el que necesitaba. Ok. Vamos a ver, tenía propósito, ¿verdad? No es que no eran pecadores los demás, pero tenía propósito muy, muy específico. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Correcto o no correcto? Sí. Sí. Correcto, ¿verdad? Hola, hermana. Dios la bendiga. Entonces, la cuestión es, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Puede el hombre perdonar pecado? No. No. Pues en este caso, ¿había pecado este paralítico en contra de alguien? Pues, quién sabe, ¿verdad? No es que si uno peca contra mí, sí, si me pide perdón, yo le puedo perdonar. Pero si es extranjero a mí, entonces, ¿cómo puedo yo perdonarle a él pecados delante de Dios? Solo Dios le puede perdonar. Pero también dice la Biblia que perdonemos nosotros los pecados, también nosotros podemos perdonar. Sí. Ajá. Ahorita no, nomás Dios está en Sí. nosotros. Ajá. Pero Pero, dice la Biblia, perdonen los pecados al prójimo, así es. ¿verdad? Ajá. Entonces tanto nosotros como Dios. Pero en él Bueno, pero para todavía salvación. queda. Hay una diferencia. Para salvación. Sí, Dios- para salvación. Sí. Sí, es la una para cuestión. salvación y otra es Sí. Para ti mismo, Sí. para consuelo tuyo y del otro. Porque cuando pecamos contra alguien, pero también contra Dios. Son dos. Pues hay dos sentidos de pecado. Y yo le puedo perdonar, pero si él no pide a Dios perdón, todavía queda la culpa, Le ¿verdad? queda la culpa de él, pero no suya, ¿no? Sí, ajá, pero no debía. Ok, muy bien. Pero entonces están pensando, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice, ¿por qué dicen blasfemias? ¿Qué significa blasfemias? Mentira. Palabras malas. Ok, palabras malas, pero implica en contra, ¿verdad? Irreverencia. Ay, ¿verdad? Contra Entonces, blasfemias habla contra Dios. Dios, ¿verdad? La palabra blasfemar en el griego también se aplica cuando uno difama a otra persona, pero usamos ahora en español, en inglés, solamente blasfemia contra Dios, ¿verdad? Entonces, el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o de decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Okay. Hay dos maneras por las cuales Jesús demostró su deidad. Aquí. La primera manera fue de que Él dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban. Okay. ¿Quién puede? Cavilar es que como razonar o qué. Dudar. Okay. Dudar. En no dudar. Ujú. Sí, dudar. Ajá.
están en este conflicto en el corazón, están dudando, están acusando a Cristo en su corazón de haber dicho algo de blasfemia, ¿verdad? Entonces, pero no dijeron nada. ¿Cómo puede uno saber lo que está en el corazón de otro si no me dice nada? No puedo. Solamente Dios. Solo Dios. Solo Dios. Hay gente a veces que suponen que otros están pensando algo y Pero no. tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Y a veces provoca pleitos porque presume que otro piensa algo y no piensa así, ¿verdad? Entonces siente bien ofendido porque está pensando mal, pero no había dicho nada. Es que en la mirada se dice todo. Sí, o sí, juzgan por la mirada, ¿verdad? Así es. Me miró mal. Me miró feo. Me miró feo. Tú dale Ok. el beneficio de la duda. Sí. Pues así somos. Pero solo Dios sabe. Entonces, en primer lugar, Jesús, por ser hijo de Dios, sabía en su espíritu lo que estaban pensando. ¿Okay? En segundo lugar, vemos que dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. La palabra fácil ahora indica cuestiones de poder, ¿verdad? Algo es fácil si tengo yo el poder para levantar. Ay, mire, esto es fácil levantar. ¿Por qué? Tengo el poder para levantarlo, pero alguien que no tiene fuerza en las manos No puede. no puede. Y no es fácil. Para mí es fácil, pero para otros tal vez no. Por la debilidad que tengan tal vez. Oh, niño. Entonces, el concepto de la palabra fácil implica poder. Jesús entonces dice, ¿cuál es más fácil decir? ¿Okay? Porque, ¿cómo podía Jesús sanar? Con una palabra. ¿Podía Él mandar con una palabra? Como también en la creación de los cielos y la tierra, Dios mandó que existan los cielos y la tierra Las estrellas. por una palabra. Mandó y con su palabra fue formado. Solo Dios es así. Entonces, Jesús podía decir, levántate, toma tu lecho y anda. Y así con la palabra podía mandar la sanación. Con la pura palabra. ¿Ok? Por pura palabra. Pero también podía mandar el perdón. En los dos casos es la deidad de Dios o de Jesús. La deidad de Jesús entonces se demuestra, dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando dice fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero la realidad del perdón del pecado fue resultado de la sangre de Jesús en la cruz. El hecho de dar su vida en la cruz fue fácil. No. Él se sometió al abuso de los hombres, la Castigo, tortura. tortura. Sí, todo eso. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Y nos daban gotas de sangre. fue fácil para él en aquel momento. Estaba sudando, ¿se acuerda? Sudando como gotas de sangre. Entonces, uno que suda, esto indica esfuerzo, lucha, difícil. Lo que hizo para proveer el perdón, pero para decir. Ahora, el énfasis está en el mando de Jesús. Y dice también en el 10, pues para que sepáis, que esto es para la fe de ellos, para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Okay. La cuestión es la potestad. La palabra, ¿qué diferencia hay entre la palabra autoridad y potestad? Sí, es la misma cosa, Es ¿no? la misma cosa, ¿verdad? Autoridad, potestad. Pero el énfasis en la palabra potestad es que para que haya autoridad debe haber potestad, debe haber poder. El poder de perdonar no es algo que el hombre puede hacer, solo Dios. Entonces el poder, entonces le dio autoridad, el derecho de perdonar. Entonces demostró que tenía potestad por curar al hombre paralítico. Dice, a ti te digo, levántate, okay, toma tu lecho y vete a tu casa. 3 mandamientos, ¿verdad? 3 cosas le mandó. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó. Enseguida. ¿Okay? Enseguida, otra vez, es la frase que vamos a ver muchas veces en Marcos. Porque todo lo que Jesús hizo enseguida, con fuerza, inmediatamente, así, con acción. Entonces dice, cuando Jesús le sanó, fue como el venado recién nacido que tiene los piernas así, temblando y lentamente por fin se levantó. No, ¿qué dice? Inmediatamente. Enseguida, cuando Dios le dio poder, al instante pudo levantarse Con fuerza. y podía salir. Y dice, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Por qué glorificaron a Dios? Por lo que Maravilla, lo que habían visto. Por lo que hizo. Por el poder de Dios y también por la bendición de que aquí hay alguien que tiene potestad para perdonar pecados. Entonces, esto es la primera parte de Marcos 2. Tenemos varias veces la cuestión del poder de Jesús, cuando dijo que es más fácil, cuando dice que para que sepáis que el Hijo de Dios, del hombre, tiene potestad en la tierra para perdonar. Ahora, en el capítulo 2, versículo 13, seguimos leyendo. Después volvió a salir al mar. El mar está muy cerca de Capernaum, el mar Galilea. Y toda la gente venía a él y les enseñaba, dice. En el mar siempre hay la playa, ¿verdad? Hay la playa, la ribera, y provee un buen lugar para hablar con mucha gente, porque uno que está a la ribera del agua puede entonces enfrentar a los demás que están un poco más elevados, ¿verdad? Y alrededor, ¿cómo se llama en español? Acústico, lo que es el carácter del sonido. Más fuerte la música. Se oye más fácilmente. Hay lugares donde el sonido, cuando uno habla, se muere y no llega muy lejos a los que están. Entonces, los que quieren escuchar no pueden escuchar muy bien. Como el eco. El eco. El eco. Ajá. Entonces, sí, el concepto es de que cuando hay buen orden en el lugar, como en un, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra en español? Es amphitheater, donde hay Anfiteatro. 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 Okay. Entonces, el diseño de donde está la gente le hace posible que uno pueda susurrar en el medio y todo el mundo lo puede escuchar. Y así es cuando uno está al lado de la ribera del mar.
Okay. Entonces, así es Jesús. Si están cerca, dice, Y eso se puede hacer todavía hoy. ¿perdón? Porque hoy día con tanta cosa no permiten que la gente hable así en público, ¿no? Ajá. No sé en los países latinos, pero aquí se lo pueden llevar hasta preso. Ok. Pues interrumpir el orden o... Oh, sí. Hay O muchos sea. casos en internet donde la gente está predicando en la calle y los arrestan. Sí, o sea, no se puede, no Sí. sé en los países latinos, Sí. pero aquí no se puede hacer así públicamente de salir y predicar. Depende del lugar. Pero yo sé que Satanás está hablando para Siempre. callar la boca. La de los que sociedad hablan la moderna. verdad. Ajá. Ok, dice, y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, que al pasar significa está pasando, okay, está caminando ahora. Y pasó que, dice, a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Hubo varios lugares en los caminos, como toll, ¿verdad? Como hoy día tenemos los toll roads, ¿verdad? Donde uno cobra, uno que está usando la carretera. Entonces Leví trabajaba tal vez estaba sentado en una mesa. En Colombia le llamaban pedajes, o no, le Sí, llamaban... garitas aquí. Donde paga uno las la garitas que tarifa, ¿no? pasan, Cuando sí. pasa la autopista. Ajá. ¿Cómo se llama? Pedaje o... Bueno, ¿es cierto? Aquí garitas, ¿Eh? bueno, ya para Texas garitas, quién sabe aquí. Que paga uno el impuesto, ¿no? Los tolls. No, que no, paga no, uno... en la frontera donde pasan para México. Y también en Houston hay otra. No, en todas Hay partes. muchos en Florida y Texas. En Texas hay muchos. Donde Ah. tienes que enseñar el pasaporte y todo eso. Pero Ah, en los días de Jesús, estos publicanos, se llamaban publicanos o Recaudadores de impuestos. sí, ajá, cobradores de Tenía impuestos. mala fama. Tenían mala fama, porque es que cuando pasamos por los toros hoy, tiene una cuota fija, ¿verdad?, que cobran, pero estos publicanos no, podían cobrar como Lo que que, les daba la gana. cualquier cosa, ¿verdad? Podían. Uno viene con su burro y dice que le voy a cobrar su burro. Entonces, así podía robar a ellos, pero tenía este poder. Tenía. Rateros. Ahora, aquí está Leví, hijo de Alfeo, y Jesús le dice a él, sígueme. Y levantándose, él y siguió. Okay. Aconteció, vamos a decir, Jesús mandó, es decir, sígueme. No vemos a Jesús de rodillas rogándole o trabajando duro para persuadirle, nada más le mandó, como hace un capitán, Y todos les un seguían. rey, ¿verdad? Sígueme, como mandato, ¿verdad? Una autoridad. Autoridad, con mando. ¿Y qué hizo Leví? Se levantó y le siguió, ¿verdad? Pero- Sin resistir, sin tardar. Pero a todos les pasó lo mismo, ¿no? Cuando los iba recogiendo, Sí. les dice, ven, sígueme, y como nadie decía que no, todos le seguían Además uno dijo que iba a enterrar primero a su papá. Sí, esto, vemos ejemplos adelante de eso. Sí, por eso digo, Jesús sí, mandó a otros que dicen, no, tal vez adelante, ¿verdad? Pero es como le dijo, deja que los muertos se entierren a sus Ajá. muertos. Déjeme enterrar mi padre, y todavía no estaba muerto. Entonces fue excusa para no seguir a Jesús. Pero este hombre sí, aunque fuera publicano, le siguió. Dice el 15, y aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo lo
sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez, Jesús vino para llamar. ¿Okay? Otra vez, es como alguien de mando, que está llamando. ¿Okay? Pero dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pregunta, aquí, publicanos y pecadores, ¿no eran los saduceos y fariseos pecadores? Claro que sí. Entonces, ¿cómo usaba Marcos la palabra pecadores aquí? Porque usó la palabra publicanos y pecadores que comían con Jesús. Y aquí fuera, aquí hay los fariseos y saduceos, decían, Él come con publicanos y pecadores. ¿No eran ellos también pecadores? Sí. Entonces, Pero ¿cómo? no lo aceptaban. Okay. Porque ellos tenían la ley. A los que no seguían la ley de ellos. Ajá. Esto fue el error de ellos, ¿verdad? Pero, ¿por qué llamaba Marcos a este grupo que comía con Jesús? ¿Por qué llamaba a ellos publicanos y pecadores? Si los demás también eran pecadores. Todos hemos pecado. ¿Pero por qué los llamó? ¿Quiénes eran ellos que comían con Jesús? Eran judíos. De la élite, ¿no? Okay. Estoy luchando un poco con este asunto para que observen algo. ¿Eran las autoridades? Las autoridades como el de Juan 3:16, Juan 3, Ajá. ¿cómo se llamaba ella? Como eran, yo creo, las personas que supone Que deberían sabían la poner ley, el orden. que deberían de saber la ley bien, Ajá, eran sí. estudiantes y enseñadores de Eran la ley. maestros de la ley. Okay. Los que tenían que poner el ejemplo a los demás enseñados. Pero ellos llamaban a estos en la mesa pecadores. Los fariseos y los saduceos llamaban a ellos pecadores por su forma de vivir, ¿verdad? Tenía la fama, tenía la mala fama. Hay gente, pues yo sé que somos todos pecadores, pero hay gente que tiene la mala fama de ser pecadores. Más pecadores. De otra manera, ¿verdad? De una manera más rebelde, que no hace caso, profanos, que no hacen caso de Dios. Que en este caso, ellos llamaban a cualquier persona que no hacía caso de la tradición de los ancianos, pecadores, porque no se lavaba antes de comer, es pecador, ¿verdad? Esto fue su juicio, el juicio de los fariseos. Entonces, y otros que tal vez eran profanos de otras maneras, pero llamaban a ellos los inmundos del mundo. Pero todavía existe también la iglesia, esas diferencias, esos juicios, ¿no? Sí. De que hay pues leyes de hombres y hay hermanos pues que lo que son problemas de diferencias de juicio lo quieren hacer una ley, ¿no? Entonces usted no sigue esa ley que ellos inventan, entonces es pecador. Sí. Sí. Pues habla del juicio severo que hacían los hipócritas, los fariseos y los saduceos, que eran hipócritas. Pero su forma de justificarse a sí mismo fue de condenar a los que no andaban con ellos, se llamaban pecadores. Jesús entonces dignó comer con ellos, los publicanos, que eran rechazados por la gente decente, ¿verdad? La gente decente no tenía comunión con los publicanos porque eran cobradores de impuestos de los romanos, eran ladrones, eran abusadores, etcétera, etcétera. Entonces, publicanos, malos, pecadores, malos, hablando de los inmundos, ¿okay? Pero Jesús comió con ellos. ¿Por qué? Hay dos posibilidades. Jesús comía con ellos porque era uno de ellos. Que no aceptaban ellos. O Jesús comía con ellos para salvar a ellos. Dos posibilidades.
ellos dejaban la impresión, los fariseos dejaban la impresión, Jesús come con pecadores porque Él también es pecador como ellos. ¿Okay? Esto fue la implicación. Pero Jesús les contestó ¿cómo? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Supuestamente los fariseos buscaban por el mar y por la tierra, buscaban siempre para reformar a los pecadores. Pero ni siquiera comían con ellos, ¿verdad? Entonces, contraste entre ellos y Jesús. Jesús se sentaba con ellos no para aprobar de lo que hacían ellos, pero para sanar ellos de las malas costumbres de ellos. Okay. Entonces, otra vez, he venido a llamar a los pecadores, como otra vez, como capitán. Versículo 18. 2:18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Me está tocando la parte y no voy a poder hablar de ayunos. Tal vez podemos en el próximo estudio, porque hoy día tenemos gente que ayuna mucho, ¿verdad? Hablamos de la tía de mi esposa que ayunaba mucho por la iglesia de ella. Estaban siempre ayunando, ¿verdad? Y dicen a nosotros, ¿por qué no ayunan? ¿Okay? Pues ¿cómo es que se sabe? ¿Cómo es que saben ellos que no ayunan? Uno lo está diciendo, ¿no? Nos andamos en el tomate, no podemos hacer. No, ¿Por qué? no ponemos un rótulo afuera. No, ellos sí, Jesús dijo ellos sí, que no ellos debemos de sí, hacerlo, sí. ¿verdad? Haciéndole triste y demacrado. Demacrado. Ajá. Pero debemos de lavar el rostro y salir como si fuera normal el día. Y entonces el ayuno sería entre uno mismo y Dios. Pero vamos a hablar de este principio, si Dios quiere, en otro estudio. Y de lo venir más.